Buenos días con todas y con todos, queridos asistentes y participantes de Lima y de todo el Perú. En estos minutos iniciales vamos a explicar cómo se va a desarrollar este primer Congreso de Atención Domiciliaria Integral Oncológica y la segunda jornada de Familia y Cuidados Paliativos, organizado por el equipo de ADI Oncológica del Servicio de Hemato-Oncología del Hospital Cayetano Heredia, con el auspicio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el Colegio Médico del Perú, la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria, la Sociedad Peruana de Oncología Médica. Y que vamos a tener diferentes actividades presenciales y virtuales desde el 9 hasta el 16 de noviembre. Como breve introducción, el programa de ADI Oncológica cumple 4 años este 11 de noviembre. Es por eso es que estamos desarrollando en conmemoración de este 4º aniversario esta actividad, ¿no? Como verán, con resoluciones directorales que le dan el marco legal a los convenios de gestión firmados entre el Hospital Cayetano Heredia, las redes de salud Túpac Amaru y RIMAC San Martín de Porres Los Olivos en el año 2014 y actualizado en el año 2017 entre el Hospital Cayetano Heredia y la Dirección de Redes de Salud de Lima Norte, más el acompañamiento de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es que tenemos el nacimiento y la vigencia de este programa. Siguiente. ¿No? El objetivo de este congreso es socializar los aspectos que se han trabajado y los aportes del programa de atención domiciliaria integral oncológica a la comunidad en salud, así como también los cuidados paliativos dirigidos al paciente con cáncer y familia, porque es la población en la cual nos enfocamos en este programa. Y está dirigido al personal de salud, multidisciplinar y multinivel, ¿no? Especialmente de primer nivel de atención, segundo y tercer nivel de atención, médicos generales, especialistas, médicos residentes, personal de enfermería, nutrición, psicología, trabajo social y técnicos de enfermería. Se van a desarrollar 3 actividades, algunas en simultáneo y otras posteriores, ¿no? Durante estas fechas se da el dictado de las conferencias y la teletransmisión y grabación simultánea, para posteriormente difundirlo por el canal YouTube del Hospital Cayetano Heredia. Entonces, esto va a quedar grabado para que las personas que no han podido estar presentes en alguna de las clases puedan tener acceso a la revisión o recordación. Siguiente. Diferentes contenidos temáticos que ustedes ya han podido verlo en la publicidad. Siguiente. Y este es el programa de actividades día a día, ¿no? Con su espacio para preguntas, para las conferencias teletransmitidas, las conferencias presenciales y las plenarias, donde tenemos invitados de primer nivel, de una calidad humana inmensurable, ¿no? De diferentes instituciones, amigas del Hospital Cayetano Heredia, que los cuales nos van a tener el honor de poder presenciar o teletransmitir. Siguiente. Entonces, en la metodología tenemos teleconferencias virtuales durante 4 fechas, el día de hoy, el día lunes 2, el martes 3, el jueves 15 de noviembre, donde van a poder visualizar a través de estas direcciones, dependiendo de los equipos con los cuales se conecten, y en la parte virtual, las plenarias y conferencias con una duración de 11 horas, ¿no? El día miércoles en la mañana y en la tarde, y el día viernes en la mañana. ¿En dónde? En facilidades A, del Hospital Cayetano Heredia. Siguiente.
Este es una vista de cómo ustedes pueden acceder al canal YouTube del Hospital Cayetano Heredia. Es muy fácil, entran a la página de YouTube, ponen en buscar Telesalud Hospital Cayetano Heredia y van a entrar a la serie de ponencias grabadas. Va a haber una lista de reproducción especial para el Congreso de Área Oncológica y van a poder visualizar a más tardar la semana siguiente todas las ponencias. Esta es la dirección, ¿no? También donde pueden acceder. Siguiente. Asimismo, tenemos que recalcar, dado la magnitud de este evento, hay un proceso de inscripción obligatorio, con una preinscripción con el enlace que ustedes ven en verde, para que puedan tener acceso al sistema virtual, y con una inscripción, con este enlace que está al final, para que ustedes puedan dejar los datos para la certificación. Y les va a aparecer todos los datos para que puedan tener la formalidad del caso. La siguiente. La certificación, ¿no? Para finalizar. Esto tiene que hacerse cumpliendo ciertos requerimientos. Uno es la asistencia. Se tiene que cumplir la asistencia virtual o presencial al 60% como mínimo, y dar un examen virtual que se va a lanzar posteriormente. Termina el evento, se lanzan en canal YouTube las conferencias grabadas y van a tener más o menos a la semana el examen virtual en línea. Y se les va a dar un plazo de 3 días como máximo para que lo puedan resolver. ¿Ya? A sus correos les va a llegar la información, la invitación para que puedan dar el examen virtual. Hay también un monto para certificación que se paga, ¿ya? Sin embargo, en este evento, con el Hospital Cayetano Heredia, con los auspicios, se ha estado becando a un buen grupo de recursos humanos en salud. Siguiente. Bueno, entonces desde ya, los mejores éxitos para el evento y que pueda cumplir con las expectativas, ¿no? Esto es solamente un granito de arena. En lo que es cuidados paliativos hay mucho por hacer, es un campo nuevo en nuestro querido país, pero muy necesario para nuestros pacientes y para las familias de nuestros pacientes con cáncer. Muchas gracias. Entonces, mientras van colocando la ponencia de la doctora Jenny Huachaca, Ana Verano, si hubiera alguna pregunta o consulta, pueden hacerla a través del correo que se les ha anotado, pueden hacerla también a través de la reunión virtual, no hay ningún problema. Al finalizar la sesión vamos a dar respuesta. Y con ustedes les cedo el micrófono a la doctora Jenny Huachaca. Buenos días. El día de hoy vamos a conversar acerca de cómo dar malas noticias. Es un tema que a diario se practica en salud, pero muchas personas no están preparadas para saber dar malas noticias. Entonces, esta es la agenda que vamos a tocar el día de hoy. La introducción, cómo se definen las malas noticias, los objetivos, porque es importante, las dificultades y barreras que pueden haber al momento de dar las malas noticias, las habilidades con las que se tiene que contar, qué etapas o procesos se debe seguir, los modelos de abordaje y los errores frecuentes que se pueden cometer. Finalmente, terminamos con las conclusiones. Siguiente, por favor. Entonces, las malas noticias, creo que es bastante clara la definición, pero muchas veces es importante comprender la importancia de esto durante la práctica diaria en los servicios de salud, sobre todo los médicos que van a dar los diagnósticos y en aquellos pacientes que tienen diagnósticos con pronósticos reservados y que muchas veces la recuperación no va a ser factible. Por lo tanto, es importante pensar o saber que la mala noticia es un reto. Saber dar una mala noticia es un reto para los médicos, sobre todo si no tienen experiencia.
Va a haber múltiples interrogantes de cómo se va a abordar al paciente y va a ser también necesario contar con habilidades comunicativas para lograr la empatía y una adecuada relación médico-paciente. Otro detalle importante es que anteriormente las malas noticias lo decidía el médico de cómo dar la información, si era importante informar el diagnóstico o de repente ocultarlo. Actualmente se está practicando la intervención individual en cada paciente dependiendo de su diagnóstico y también tomando en cuenta a la familia. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ir definiendo qué es una mala noticia, ¿no? Son aquellos acontecimientos que alteran de una manera drástica y negativa la perspectiva del paciente respecto al futuro que va a tener en el proceso de su enfermedad. Buchmann, en 1984, también había definido qué es la forma o el acontecimiento que va a cambiar de forma grave o adversa las perspectivas del paciente respecto al futuro que éste puede tener. El siguiente. Siguiente. Ajá. Tasek y Eberhard, también definen como el acontecimiento que va a dar lugar a un déficit cognitivo y conductual y emocional en la persona que va a recibir la noticia y que persiste durante algún tiempo. Como podemos ver, estas definiciones, y que hay muchas más, nos van a dar a entender que la mala noticia no solo se va a referir a la forma de cómo va a impactar en el paciente respecto de su enfermedad, a su diagnóstico, a su pronóstico, y no solo considerar el riesgo de muerte, sino es todo un conjunto de emociones que el paciente va a experimentar, ya que va a alterar la autonomía de puede haber cambios o trastornos cognitivos y va a tener un gran impacto social en el mismo paciente, en su familia y en la sociedad. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de aprender a dar malas noticias? Es lograr una percepción humana de los problemas, manejar las necesidades de la información. Es importante que la persona que va a dar la mala noticia conozca qué necesidades tiene el paciente o cuál es su nivel sociocultural, su nivel educativo, conocer diversos factores y sobre todo tener la información exacta de lo que se va a informar. Dice, otro es responder al inconformismo, ya que se debe dar una información clara para que el paciente pueda comprender y quedar con la información clara. Establecer un plan básico de seguimiento. Esto es en una conversación conjunta, un acuerdo conjunto con el paciente para minimizar la soledad y el aislamiento de y mejorar la adherencia terapéutica. Lo que también va a evitar o va a disminuir el sufrimiento del paciente y su familia. Es importante saber que hay dificultades y barreras en la a la hora de dar las malas noticias. Estos factores no solamente van a depender de la persona que va a dar la información, sino también del propio paciente y también algunos factores socioculturales. Continuamos. Dentro de los factores socioculturales, el siguiente, vamos a tener que tomar en cuenta aquellas corrientes, la corriente actual, donde es muy importante el dar la satisfacción al paciente, darle el confort y evitar la sensación dolorosa, ¿no? Por lo tanto, puede llevarnos a de repente minimizar la importancia de dar el diagnóstico o evitar dar el diagnóstico certero. También es importante conocer que ahora con el gran desarrollo de la tecnología y la ciencia que ha avanzado, no se puede crear expectativas terapéuticas exageradas. Como decíamos, el avance actual no va a significar que la medicina lo va a curar todo. Es una tarea muy importante entender que hay limitaciones. Otro, siguiente. Dentro de los factores del paciente, que pueden ser barreras, lo siguiente, es difícil, siguiente, es difícil estimar el impacto de la enfermedad en el paciente desde su propio conocimiento. ¿Qué quiere decir?
que la persona debe, la persona que va a informar o va a dar la mala noticia, tiene que conocer con qué tipo de pacientes va a entrevistarse y qué es lo que él desea saber. Siguiente. También es importante tener en cuenta la edad del paciente. No es lo mismo dar el diagnóstico a un paciente menor de edad o a un paciente adulto o a un paciente que de repente no sabe leer ni escribir, ¿no? Por lo tanto, son barreras que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de dar las malas noticias. Siguiente. Este es un tema muy importante también porque podemos confiarnos en que a la hora de dar las malas noticias, el paciente no siempre va a estar de una forma pasiva. También pueden haber ciertos casos en aquellos que nos podemos encontrar en conflicto con el paciente. Aquellos que de repente pueden ser litigantes, algunos un poco agresivos, ¿no? O pues podemos tocarnos con pacientes manipuladores. Por ello es importante aprender a abordar a los pacientes y a su familia al momento de dar las malas noticias. Siguiente. Otras barreras pueden ser los factores del médico también, ¿no? El dolor empático cuando el médico de pronto piensa que puede ser muy intenso el sufrimiento al momento de darle el diagnóstico, ¿ya? Puede tener miedo a expresar las emociones, dado que se puede sensibilizar al escuchar o ver las reacciones del paciente, tener miedo de la propia muerte, el miedo de decir de repente no sé, o informarle al paciente de que la medicina no lo va a curar definitivamente y que ya no se va a poder hacer más nada, ¿no? También es importante tener en cuenta que otra barrera es el miedo legal y por eso muchas veces los médicos utilizan quizás algunos términos más técnicos, pero ello no ayuda en la comprensión de la información del paciente. El miedo de ser culpado, el miedo de causar dolor puede ser otra barrera en los médicos a la hora de dar la información. Siguiente. Por todo lo que ya hemos ido viendo, es importante que debemos aprender a dar malas noticias. ¿Por qué? Porque influye significativamente en la percepción que tiene el paciente de su enfermedad. Depende de cómo vamos a dar esa mala noticia, el paciente va a colaborar con su tratamiento y va a tener una buena adherencia terapéutica y pueda quizás recuperarse. También va a influir en la relación médico-paciente que va a determinar finalmente el seguimiento y todo el manejo que se va a continuar. Existe una falta de confianza y de destreza a la hora de dar las malas noticias. Por ello es importante capacitarnos en este tipo de abordaje con los diferentes tipos de pacientes, los cuales deben ser individualizados. Hemos ido hablando bastante de la relación médico-paciente, de que el médico tiene que saber comunicar la mala noticia, que debe conocer al paciente, que debe conocer la información que va a brindar, pero este es un factor muy importante a la hora de dar las malas noticias, y no solo en eso, sino en toda la relación médico-paciente, en la atención diaria. Son las habilidades de la comunicación. En este caso en especial, al momento de dar las malas noticias, es importante que el profesional médico comprenda que el paciente no es un usuario más, es una persona que está involucrado dentro de un contexto sociofamiliar y que tiene muchas emociones conjuntas a la hora de recibir esta información. Por lo tanto, es importante tomar en consideración este punto y debemos tener ciertas habilidades comunicativas como la escucha activa, mirar de frente al paciente, guardar los silencios, ¿no? Siguiente. Usar sobre todo un lenguaje transparente. La comunicación verbal y no verbal va a ser totalmente importante en este momento, ya que vamos a ir observando cómo va reaccionando el paciente y de acuerdo a eso podemos de repente utilizar las pausas o los silencios, ¿no? La empatía, la escucha activa, repetir lo que se le ha comunicado para corroborar que el paciente haya comprendido la información que se le ha dado. Tener una baja reactividad y, como ya les decía, los silencios. Siguiente.
Entonces es importante que el médico sea una persona competente, sea honesto y esté atento a la hora de brindar esta información y que pueda entender y comprender al paciente. Por lo tanto, es importante proporcionar un diagnóstico concreto con palabras sencillas, fáciles para el paciente, que él pueda comprender realmente su enfermedad, que pueda comprender todo lo que va enseguida a continuar para el plan de trabajo que se va a concretar con el paciente. Siguiente. Es importante permitir que el paciente pueda hacer preguntas necesarias durante la entrevista, durante el momento en el que se le va a dar las malas noticias. Siguiente. Por ello, es importante tener en cuenta las etapas. Antes de dar una mala noticia, tenemos que ver que tiene que haber una preparación antes, durante y después. Parece algo bastante complicado, pero si se lleva a la práctica continuamente, esto se va a hacer más fácil y se va a hacer parte de nuestra práctica diaria, siempre teniendo en cuenta el antes. Esto es importante porque el médico va a tener que individualizar, va a planificar en qué lugar, es decir, debe haber un área especial donde se permita la intimidad con el paciente y que él pueda expresar también sus sentimientos y conocer la información antes de brindársela. Debemos leer las historias clínicas, debemos saber lo que le vamos a hablar y dar la información más certera posible. Durante la entrevista es importante lo que ya hemos hablado, las habilidades comunicativas, la empatía, para mejorar la relación médico-paciente y así fomentar la adherencia al tratamiento. Y después de la información, de brindar la información, es importante ver las reacciones del paciente, acompañarlo y finalmente hacer un trabajo conjunto con ellos para el tratamiento. Hay varios autores que han visto la forma de poder hacer un proceso estructurado al momento de dar las malas noticias debido a la carga laboral, a la gran cantidad de pacientes que se atiende diariamente, y por ello varios médicos oncólogos que a diario tienen que dar sus diagnósticos de cáncer sobre todo y a muchas veces decirles que ya no se van a recuperar y que hay mínimas expectativas respecto a esto. Entonces ellos han visto un proceso más rápido para poder y han valorado algunos protocolos para poder hacer un abordaje más ordenado y organizado. Tenemos el protocolo más conocido que es el de Buchmann, que fue un médico oncólogo, es un médico oncólogo que ha propuesto el proceso de 6 fases, que también lo ha modificado Bailey et al. Y ha corroborado estos 6 procesos, que lo ha propuesto como el SPICES en inglés, traducido al español como el EPICE. Estas 6 fases son la preparación, la percepción, la invitación, el conocimiento, la empatía y las estrategias respecto al momento de dar las malas noticias. Siguiente. Vamos a desarrollar por ser el más conocido. Entonces, el primer paso, el entorno, ¿no? Ahí está la sigla inicial, la S del SPICES. Es importante tener un entorno agradable, privado, ¿no? Y donde el paciente pueda escuchar la información que se le va a dar sin interrupciones. Se debe presentar y saludar, buscar un lugar adecuado, sentarse frente al paciente, evitando que hayan otras barreras y que no hayan interrupciones. Siguiente. Vemos aquí en las gráficas, ¿no? Un médico que está dando la información a un paciente y su familiar y en un ambiente adecuado, privado, donde permite que el paciente pueda mostrar sus sentimientos. Y en el otro gráfico vemos un médico que va dando la información al paciente y su familia en un pasadizo, lo que no debería ser, ¿no? Porque hay muchas interrupciones. El segundo paso, la percepción. Esto es importante porque es importante conocer qué sabe la familia y el paciente respecto a la situación que se le va a informar. ¿Qué es lo que piensan ellos de la enfermedad o del diagnóstico que se le va a informar? ¿Qué es lo que ellos quieren saber?
Entonces hay algunos tips ahí para que puedan hacer algunas preguntas. ¿Y usted cree por qué le han hecho todas esas pruebas? ¿Qué es lo que el paciente está pensando respecto a todos los exámenes de laboratorio, como dicen ahí, que se le ha hecho y que está esperando escuchar? Siguiente. El tercer paso, que es la invitación, ¿no? Vamos a averiguar lo que el paciente quiere saber. Vamos a pedir permiso para dar la noticia, preguntarle directamente qué desea saber y si desea saber los detalles o solo el diagnóstico. Esto es muy importante, porque hay pacientes que de pronto no quieren que los familiares se enteren del diagnóstico y prefieren recibirlo solos. O puede darse el caso de que los familiares ingresen y digan que mejor el diagnóstico no lo sepa el paciente para evitar un sufrimiento intenso. Entonces, el médico tiene que estar preparado para poder discernir en ese momento o dar la información de una manera más adecuada, de tal manera que podamos minimizar el sufrimiento en ellos. El conocimiento. En este momento se transmite la información usando palabras sencillas, claras, de acuerdo a algunas características que se tienen que tomar en cuenta del paciente y su familia. Cómo es el paciente, si puede comprender un lenguaje muy sencillo, con ejemplos, o un lenguaje un poquito más complejo. Evitar siempre los tecnicismos, evitar las jergas médicas, y que además la información se debe dar de manera gradual, poco a poco, confirmando también que el paciente esté comprendiendo la información, porque muchas veces se da el caso que el paciente entre en shock y de pronto pareciera que nos está entendiendo completamente todo lo que se le dice, pero al final cuando uno le pregunta si ha comprendido toda la información brindada, ellos no se acuerdan de nada. Entonces es bueno siempre confirmar eso al final. Evitar, dice, sinceridad brusca para disminuir el sufrimiento del paciente o algunas reacciones negativas que pudieran suceder. Por ejemplo, una depresión, o en el caso de que hay pacientes que de pronto pueden no tolerar la noticia, incluso pueden llegar al suicidio. También debemos evitar el optimismo exagerado, ¿no? Decirle que tienes cáncer, pero te vas a curar. Entonces tenemos que cuidar nuestras formas de comunicar. No es necesario dar periodos de supervivencia inicialmente, de repente con el tiempo, como la atención va a ser continua, podemos ir preparando o viendo cómo reacciona el paciente e ir informándole de a pocos los procesos de supervivencia. Siguiente. La empatía. Esto es importante porque tenemos que explorar las emociones del paciente y sus partes, entenderlas y transmitir esa comprensión. Esta frase más de repente es para menores de edad, pero también, como les había dicho anteriormente, recordemos que en la atención y en este tipo de pacientes que van a recibir malas noticias, tenemos que incluir a la familia. Por lo tanto, no es solo el paciente, sino su entorno también, y tenemos que conocer las emociones de ellos, entender la situación en la que se encuentran, permitirle los silencios y quizás que pueda manifestar como llorar, ¿no? La comunicación empática va a ayudar bastante. Preguntarle qué sentimientos le genera al paciente la noticia que está recibiendo y explicarle que es un momento que se le comprende, que es normal que siente que se sienta de esa manera, darle apoyo y quizás se le puede poner la mano incluso al hombro como una forma de apoyo emocional, lo que va a ayudar bastante en superar esta noticia que recibe el paciente. Siguiente. La última fase es la estrategia. Después de haberle comunicado la noticia o la mala noticia al paciente y su familia, tenemos que establecer un plan, teniendo en cuenta las expectativas que tiene el paciente respecto a la enfermedad. Si hay dudas o preguntas, debemos aclararlas y juntamente con ellos hacer un plan de trabajo. Realizar un resumen, también sugieren aquí, respecto con el paciente o con su familia sobre lo conversado y finalmente formular el plan de trabajo. Este es otro método, el ABCDE, descrito por Raibon y McCarthy también, que consiste en revisar detalladamente el caso clínico del paciente para brindar la información adecuada. Es un método similar al que hemos propuesto anteriormente, al que se ha conversado, donde están las iniciales ABCDE, la A de preparación avanzada. El médico tiene que conocer la información, la historia clínica
todo lo que le va a decir al paciente y a la familia para que no hayan confusiones posteriores. Crear buena relación y un buen ambiente, un espacio adecuado donde no hayan interrupciones, que la relación médico-paciente en esos momentos sean empáticos, practicando las habilidades comunicacionales. Brindar una comunicación adecuada con lenguaje claro, sencillo y reforzando con preguntas al final de la entrevista. Desarrollar acuerdos con la familia y el paciente para el plan de trabajo a seguir. Alentar y validar la expresión emocional. Apoyar y permitir que el paciente pueda expresarse después de haber recibido la mala noticia. Como vemos, son protocolos similares que han propuesto diversos autores. También hay otros autores que han propuesto incluso protocolos parecidos, incluso de 7 pasos, pero todos ponen el énfasis en lo que es el conocimiento de la historia clínica de la información que se va a brindar, la comunicación adecuada para mejorar la relación médico-paciente y finalmente el planeamiento del plan de trabajo a seguir con la familia y el paciente. Siguiente, por favor. También se ha hablado bastante acerca de los aspectos legales, que son muy importantes tomarlos en cuenta a la hora de dar malas noticias, lo que también puede convertirse en ciertas barreras, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que actualmente hay un gran número de demandas por negligencias médicas, por lo cual de repente el médico puede no tener tanta claridad al momento de informar o hacerlo un poco más técnico para evitar de repente variar un poco la información, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí también se habla de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde, siguiente, ellos ponen un énfasis importante en el derecho positivo a buscar y a recibir la información, por lo que se puede deducir que existe una obligación legal y moral de informar al paciente. Ya está en muchas leyes latinoamericanas e internacionales, que es un derecho del paciente conocer la información. Por lo tanto, el profesional médico tiene que estar preparado para saber abordar y evitar posteriormente este tipo de problemas. Siguiente. En nuestro país también, en la Ley General de Salud, podemos ver que hay un ítem donde hablan sobre el garantizar el derecho a la información y el derecho a la libertad de decisión de la persona usuaria a cargo de su médico tratante y previo un consentimiento informado. Es importante que el profesional médico tome la decisión, ¿no?, de revelar o no el diagnóstico de cáncer, pero esto tiene que estar basado de acuerdo a varios factores, como la edad, la inteligencia o el nivel intelectual, la estabilidad emocional, la personalidad y el apoyo psicológico de amigos y familiares y el deseo de los amigos de proteger también al paciente con cáncer respecto a su diagnóstico. Tenemos que respetar las peticiones del paciente y su familia. Siguiente. Teniendo en cuenta siempre la ética profesional. Hay varios errores que tenemos que tomar en cuenta a la hora de informar las malas noticias, como el de no valorar el entorno ni el momento, como ya habíamos hablado anteriormente, el considerar a la familia como algo excluyente al momento de dar la información, crear seguridades prematuras, ¿no? Tranquilo, ya verás cómo se soluciona, darle de repente falsas expectativas para evitar que el paciente pueda o manifestar su sufrimiento. Presuponer lo que sabe el paciente, no podemos presuponer lo que sabe el paciente, tenemos que preguntar e ir indagando, por eso que se han mostrado los procesos o los protocolos para ir indagando lo que quiere saber el paciente y cómo es su plan de comprensión. Creer que si se ha dado la información, esta ha sido comprendida. Es repetirlo anteriormente, no se refuerza, como vemos se repiten varias cosas porque son muy importantes. Tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Primero darle la mala noticia, decirle que tiene un cáncer, de repente un estadio avanzado, y finalmente decirle no llores, hombre, tranquilízate, ¿no? Tenemos que ser un poquito más sensibles y utilizar algunos términos o ser un poco más empáticos al momento de dar la información. Aquí les he querido mostrar un estudio en el año 2014,
donde se ha visto a 1.296 personas mayores de 60 años en 11 centros oncológicos en Irán, donde se intervino a través de cuestionarios para preguntarles acerca de sus preferencias al momento de darle el diagnóstico a los pacientes. Ellos han decidido, en este estudio se ha visto, ¿no?, en los resultados, que han preferido conocer su enfermedad, conocer el diagnóstico. Por lo tanto, es importante que el médico esté preparado en saber dar el diagnóstico, en saber informar estos diagnósticos que van a cambiar totalmente la vida del paciente y de la familia. Siguiente. Siguiente. Vamos concluyendo de todo lo que se ha conversado en esta mañana, ¿no? Conocer respecto a que la comunicación efectiva con el paciente no puede considerarse una opción, sino una obligación. Es importante aprender a comunicar a nuestros pacientes, no solo al momento de dar las malas noticias, sino también al momento de las entrevistas a diario. Muchas veces tenemos que vencer o tenemos que aprender a manejar el miedo, a decirle al paciente que va a morir, el miedo al dolor al cual se va de repente presentar o va a tener que enfrentar, a la pérdida de la funcionalidad y al futuro de su familia. Siguiente. Ya, es importante que el médico se sienta responsable respecto a los estudios, a la historia clínica y a prepararse adecuadamente antes de dar la información o la noticia con un lenguaje claro al paciente y a su familia. Siguiente. Debemos recordar que los protocolos que se han mostrado para saber dar malas noticias son guías. De repente podemos nosotros mejorar eso, pero es importante conocerlos, es importante ponerlos en práctica y tener algo más estructurado para poder hacer un abordaje más rápido con nuestros pacientes en la atención diaria. Siguiente. Muchas veces vamos a enfrentar que el paciente puede no querer saber la verdad o que la familia quiere esconder ese diagnóstico ante el paciente para evitar sufrimientos. Entonces, nos preguntamos, ¿no? ¿Debemos obligarlo a conocer la verdad? ¿Debemos ignorar esa solicitud de parte de la familia? Nos quedan algunas preguntas, ¿no? Pero siempre tenemos que actuar respetando los principios bioéticos que rigen la ética profesional médica. Es importante siempre tomar en cuenta lo que el paciente quiere, lo que desea saber, cuánto quiere saber y tomar en cuenta a la familia, respetando, como vuelvo a repetir, los principios bioéticos que rigen la ética profesional médica. Es importante. Este tema sé que es un poco de repente redundante, pero tenemos que reforzar que es muy importante para nuestra práctica diaria, para mejorar la adherencia terapéutica y tener buenos resultados en el tratamiento de nuestros pacientes. Con esto estaría finalizando mi presentación con estas dos frases que me han impactado, que dicen, ¿no? El cáncer no es una sentencia de muerte, es una sentencia de vida que te empuja a vivir. Y también tener en cuenta que vivir con dignidad es un derecho. Morir con dignidad también. Siguiente. Gracias. Muchas gracias, doctora Jenny Huachaca Talaverano, por su excelente exposición. Queremos saber si hay preguntas del auditorio presencial o del auditorio a distancia. Tenemos unos minutos para poder responder las preguntas antes que empezar con el doctor Miguel Ángel Otoya, que ya llegó. ¿Podemos colocar en panorama lo que comenta el auditorio a distancia?
Damos lectura. Hay una pregunta. Menciona, gracias doctora, bueno, un comentario de Marilena Cusimamán Saldívar. Gracias doctora, muy buena su exposición. ¿Está bien que el paciente no sepa su diagnóstico? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, como se había conversado anteriormente, siguiendo los protocolos que se ha propuesto, vamos indagando lo que quiere saber el paciente. Entonces, si el paciente no quiere saber el diagnóstico, nosotros no podemos juzgarlo si está bien o está mal. De repente en ese momento no lo quiere saber, pero lo podemos postergar. Pero eso no quiere decir que sea necesario que lo sepa, ya que depende de eso también la colaboración. Y lo más importante es el tipo de relación médico-paciente que se tenga durante la entrevista, ya que también eso le va a dar mayor confianza a que el paciente pueda seguir con el tratamiento propuesto. Puede darse el caso de que, como se dijo, los familiares también pueden querer esconder el diagnóstico para evitar el sufrimiento al paciente. Quizás en ese momento se puede respetar esas peticiones de la familia, pero más adelante se debería trabajar para que ellos pudieran conocer tanto el paciente como la familia para que se puedan ir preparando para lo que viene. Ya que debemos tener en cuenta que estas enfermedades con pronósticos reservados van a alterar toda la dinámica familiar, por lo tanto, tienen que saber. Y lo más importante también es respetar el derecho del paciente. Si en ese momento no lo desea, pues no, respetar. Y como les digo, trabajar en eso en las siguientes consultas, porque tenemos que prever que el paciente no pueda reaccionar de repente de una manera inadecuada en el momento. Bien, doctora Jenny Huachaca. Hay otros comentarios y aportes de los participantes a distancia. Tenemos de Norma Ibarra. Buenos días. ¿Es recomendable decir el diagnóstico en una etapa terminal, teniendo en cuenta que podría bajar su estado de ánimo? Gracias por la exposición. Jorge Ramírez pregunta, ¿podría darnos un ejemplo del tipo de pacientes? Leí que hay el paciente drogadicto, manipulador, litigante. Bueno, respecto a la primera pregunta de hablar sobre una etapa terminal en el paciente, de repente no decirlo con esos términos, ¿no? Pero podemos darle con otras palabras más sencillas que pueda comprender el paciente, como decirle, tu enfermedad está muy avanzada, va a ser un poco difícil curar, vamos a tratar de darte un tratamiento que pueda controlar la enfermedad, pero no te aseguramos que lleguemos a la cura. Entonces el paciente se va haciendo una idea de que su enfermedad está demasiado avanzado, grave y que de repente no se recupere. Y respecto a la pregunta de los pacientes difíciles, pacientes como litigantes, drogadictos, claro, puede darse el caso de pacientes que han sido consumidores de estupefacientes y que además ahora tienen un problema oncológico y están en una fase terminal. En ese caso el paciente puede tener reacciones violentas y tenemos que saber abordarlo. Por ello es importante informarnos en la historia clínica de todos los antecedentes que pudiera tener. Si se da el caso, entonces evitar de repente dar el diagnóstico al paciente, sino abordar a la familia. Y el paciente litigante, aquellos que pueden reclamar, si de repente hubiera hecho este procedimiento hace un mes, me hubiera curado, si este doctor me hubiera dicho esto a tiempo, me hubiera curado, empiezan a preguntar, empiezan a reclamar quizás algunas dificultades que haya tenido durante el proceso de su diagnóstico. Entonces, tratar de calmar al paciente y explicarle que esta enfermedad no se ha presentado en el momento, sino que ya tiene un tiempo de evolución. Siempre tratando de darle la importancia a lo que el paciente comenta y escucharlo activamente para que él pueda sentirse también comprendido.
Algunos aportes y preguntas adicionales de Lisi. Subimos, arriba está Lisi Lazo. Muchas gracias por la excelente exposición. Si fuera un paciente con enfermedad terminal, donde sus familiares no desean que se les informe de la enfermedad al propio paciente, ¿habría algún problema legal si no le comunicamos al propio paciente? ¿No? Bajamos para leer las otras preguntas. Muchas veces, Ana Pamela menciona, los profesionales médicos evitan dar malas noticias como diagnóstico de cáncer. ¿Cómo podemos sensibilizar al resto de colegas y hacer hincapié en entrenarse en comunicar este tipo de noticias? Y Carlos y Jorge Ramírez agradecen, buenos días, gracias por la exposición. Solo con análisis de sangre se puede saber que una persona tiene cáncer y decirle que tiene en verdad cáncer. ¿Puedes poner ahí las preguntas? Bueno, respecto a la pregunta de cómo socializar el adecuado abordaje al momento de dar malas noticias con los demás colegas médicos, debería, yo creo, ya eso es un tema más político, más de repente de organización de la preparación de los médicos a nivel de pregrado, para que ellos se pudieran formar también con estos conocimientos y darle la importancia de vida. No solo es conocer los procesos patológicos, no solo es saber hacer los diagnósticos adecuadamente, sino también saber tratar al paciente y saber comunicar y dar la información adecuada de una forma también adecuada al paciente, tomándolo como una persona que está dentro de un entorno familiar. Y bueno, eso del examen de sangre, creo que no va mucho con el tema que hemos tratado, pero no es solamente con el examen de sangre, hay muchos exámenes más que tienen que corroborar esto. Respecto a los problemas legales de no informar al paciente, hay que ver qué tipo de paciente estamos tratando, ¿no? Qué tipo de paciente es el que recibe el diagnóstico. Si es un paciente que está consciente, es un paciente que puede tomar decisiones, entonces es importante que durante las atenciones el médico pueda ir soltando de repente algunas preguntas acerca de qué piensa de su enfermedad, qué cree acerca de los tratamientos que se le está brindando. Por ejemplo, un paciente con cáncer, se le dice el diagnóstico, de repente no al paciente, pero sí a la familia, pero igualmente el paciente va a tener que asistir al plan de tratamiento que se le va a proponer, como son las quimioterapias, radioterapias, cirugías, etcétera, ¿no? Entonces el paciente tiene que ir haciéndose una idea de por qué está siendo sometido a estos procedimientos. Y en las consultas se le puede ir preguntando también al paciente qué es lo que está pensando y finalmente conversar con la familia de lo que se ha percibido esto y ellos puedan llegar a un consenso. Bien, no habiendo más preguntas del auditorio, agradecemos la exposición de la doctora Jenny Huachaca Talaverano. Gobierno del Perú. El Perú primero.